Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestros NICs, una nueva introducción a la conflictividad social. Hoy estaremos hablando de algunos de los componentes necesarios para poder realmente establecer una justicia atenta, que responda adecuadamente a los usuarios de la justicia y que les ayude a tramitar efectiva y eficientemente sus problemas. Hablaremos del movimiento de la justicia terapéutica y de los aportes que ese movimiento puede hacer a nuestras propias reflexiones a lo largo del curso. Como hemos visto, el conflicto tiene consecuencias perjudiciales para las personas en distintas dimensiones. No solamente se pierde un derecho o se deja desprotegido un interés que tienen las personas. Esta desprotección del derecho puede ocasionar consecuencias económicas desfavorables, pueden generar enfermedad somática, puede generar trastornos psicológicos y psicoemocionales, rompe relaciones sociales y finalmente, como lo hemos visto, puede incluso inducir al consumo de sustancias psicoactivas. El conflicto, la tensión por parte de abogados o letrados y el propio tratamiento en sedes extrajudiciales o judiciales puede tener efectos terapéuticos para las personas, es decir, puede ayudarles a restablecer el bienestar, la resiliencia y el sentido de autoeficacia. Pero al mismo tiempo, estos mismos escenarios pueden tener efectos antiterapéuticos y darle a las personas exactamente las consecuencias contrarias. En vez de ayudarles a restablecer el bienestar, los puede mantener en el malestar del conflicto, ahora aunado al malestar que se sigue de instancias de gestión del conflicto que no respondan, que no escuchen, que no sean capaces de atender las necesidades de las personas. La justicia terapéutica tiene, por lo tanto, como objetivo examinar los efectos que tiene el conflicto y la gestión de conflictos sobre las personas, tratando de que estos efectos en términos generales sean terapéuticos y convenientes para las personas. En los últimos 40 años, varios teóricos y estudiosos del derecho, especialmente que vienen desde la psicología, han venido trabajando en un movimiento amplio al que le han dado el nombre de justicia terapéutica. Uno de sus principales expositores es David Wexler, y él ha insistido en la necesidad de que los profesionales del derecho reflexionen sobre los efectos terapéuticos que tiene la intervención jurídica, la intervención de los abogados y luego la intervención de la justicia formal, y que al mismo tiempo disminuyan los efectos antiterapéuticos o, como otro nombre que se le ha dado a este mismo efecto, el daño critogénico que pueden ocasionar los métodos de gestión de conflictos. La expresión daño critogénico viene del griego kritos, que significa juez, y que parecido a la noción de daño iatrogénico, es decir, aquel que ocasionan los médicos, se trata del daño que causan abogados y jueces, incluso cuando los procedimientos judiciales parecen haber sido realizados de forma regular y correcta. Al examinar los posibles efectos antiterapéuticos del derecho, es decir, aquellos que van contra el bienestar psicoemocional de las personas, Wexler ha mostrado que existen distintas dimensiones básicas. Por un lado, puede que sean las normas jurídicas propiamente dichas, los procedimientos o procesos que se utilizan, por ejemplo, en sede administrativa o en sede judicial. Y finalmente, las actitudes y roles de los operadores del derecho que actúan dentro del sistema jurídico. Cualquiera de estos tres elementos puede generar efectos antiterapéuticos. Y desde una perspectiva de justicia terapéutica, si reflexionamos concienzudamente sobre estos elementos, podemos al mismo tiempo generar normas que sean amigables, procedimientos que sean amigables y roles o actores jurídicos que sean amigables a los propósitos de una justicia terapéutica, es decir, a una respuesta terapéutica a las necesidades que tienen las personas. Con relación al posible efecto antiterapéutico de las normas, Wexler pone varios ejemplos que son sumamente ilustrativos. Recordando, por ejemplo, esta norma que ha sido utilizada para tratar temas de orientación homosexual en fuerzas militares en Estados Unidos y en otros países del continente, se recuerda la norma según la cual las personas homosexuales no debían ni decir nada sobre su homosexualidad, ni se les debería preguntar nada al respecto.
Esta norma, que parece ser una forma de sacar el tema de la homosexualidad o la orientación sexual del tablero de consideraciones, sin embargo, en estudios posteriores se ha demostrado que genera una especie de inhibición muy profunda de la capacidad siquiera de hablar que tienen las personas. Genera sobre personas homosexuales una incapacidad de poder hablar de las cosas más mínimas de la vida y por lo tanto sentimientos de aislamiento, de soledad, de incomprensión y de incapacidad siquiera de hablar de las cosas rutinarias. Por ejemplo, si una persona ha ido de vacaciones, es muy difícil que hable de esas vacaciones sin al mismo tiempo no dar algunas pistas sobre con quién fue o cuál es la estructura de la pareja o de la familia con la cual vive. Por lo tanto, estas formas de inhibición en una regla que parecería ser una buena forma de proteger a las personas homosexuales, sin embargo, generan efectos antiterapéuticos porque aíslan y generan un sentimiento de alienación, distancia y silencio inhibitorio por parte de las personas. Otros ejemplos vienen fácilmente a la cabeza. En un caso reciente que estaba tratando, se trata de una familia, madre e hija, que están peleando en un juicio de pertenencia la propiedad de una casa. Esta disputa de propiedad a través de alguien que está reclamando la prescripción y de una propietaria que a pesar de eso están íntimamente relacionadas en relaciones de familia y además con deberes cruzados de alimentos, el proceso de pertenencia genera fenómenos de alienación, distancia y por lo tanto termina reafirmando o subrayando la situación de conflicto familiar no resuelto. Como que el derecho y las normas procesales que tienen que ver con el juicio de pertenencia no solamente no ayudan a hacer una transformación terapéutica del conflicto que tienen las dos mujeres, sino que incluso terminan escalando y llevando a un mayor nivel de escalamiento, de alarma, de distancia y de alienación, una relación tremendamente rota que sin embargo tiene que mantenerse durante algún tiempo por las relaciones de familia que existen entre las mujeres. Pero no solamente las normas sustantivas tienen efectos antiterapéuticos, también lo tienen las normas procesales. Solo miremos cosas básicas como las siguientes: un proceso largo, demorado, cortado, segmentado, fragmentado puede que aumente de forma significativa la angustia, la ansiedad y el estrés que tienen las personas por el conflicto. Esta es una forma básica en que los procesos y los procedimientos no responden adecuadamente a las necesidades psicoemocionales de las personas, infligiendo incluso mayor daño critogénico que el primario que deriva del conflicto. En un tercer nivel de análisis también hay que tener en cuenta las actitudes y los roles que tienen los operadores jurídicos. Una respuesta judicial, por ejemplo, que sea poco sensible, poco empática frente a las necesidades y a la situación psicoemocional que tienen las personas, puede generar efectos antiterapéuticos o incluso daño critogénico. En un ejemplo tremendamente interesante que menciona Wexler, las sentencias de condena o las que se niegan a aceptar apelaciones en materia penal con enorme frecuencia son redactados casi como una carta de felicitación a los que ganaron el proceso, es decir, al acusador o al demandante. Pero en esta misma dinámica parece que no tuvieran suficiente sensibilidad con el dolor y con la aflicción que siente necesariamente el derrotado, que va a ser, si se trata de jurisdicción penal, condenado. Por lo tanto, ellos proponen no una actitud donde las sentencias sean redactadas casi como cartas de felicitación al demandante o al acusador, sino cartas empáticas que le expliquen las razones de la derrota al que ha sido condenado. Estas pequeñas variaciones pueden tener influencia significativa en el bienestar psicoemocional de las personas, pero esta reflexión de justicia terapéutica está fundamentalmente ausente del campo del derecho y es importante traerla como una ayuda fundamental a un movimiento en favor de la justicia presente y consciente. Un movimiento
en pro de la justicia atenta, por lo tanto puede apoyarse en distintas tradiciones académicas, teóricas, investigativas y prácticas que se han venido desarrollando en los últimos años. Por un lado, acabo de hablar extensamente de la justicia terapéutica, pero también está el enfoque de Tom Tyler y de otros investigadores socio- y psicosociales de un movimiento de justicia procedimental. Y también se acerca de forma muy significativa a trabajos muy interesantes que se han hecho en justicia restaurativa y transicional. Estos rótulos no deben ser considerados simplemente como rótulos especiales para momentos o instancias específicas de la justicia, o como por ejemplo el proceso de paz en Colombia o procesos de paz, justicia y reparación en América Latina. Estas tradiciones teóricas pueden entrar al núcleo del trabajo rutinario de los jueces, llevándolos a tener mayor conciencia sobre los efectos terapéuticos o antiterapéuticos de sus intervenciones y buscando que la gestión de conflictos no solamente contribuya a la gestión del conflicto jurídico o del conflicto económico subyacente, sino que también ayude a restablecer el bienestar psicoemocional de las personas. Esta ampliación de la visión de los objetivos de la justicia es tremendamente necesaria y esperamos que a través de los episodios de esta serie hayamos contribuido de forma mínima a que esto sea posible. Mil gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de nuestros NICS, una nueva introducción a la conflictividad social. Les mando un abrazo muy apretado a ustedes y a sus familias. Les deseo enorme serenidad y bienestar. Hasta pronto.